Un prominente escritor norteamericano escribió una vez que el problema del mundo no es financiero, tampoco es político, no es un problema social. El problema del mundo es un problema espiritual. ¿Qué pueden hacer las familias para desarrollar espiritualmente la vida de cada uno de sus miembros? Soy Raquel de Cornichuk y esto es Más en Familia. La familia es el primer centro educativo y el más importante. Desde pequeños aprendemos al relacionarnos con los miembros de nuestra familia, aprendemos quiénes somos, qué creemos, quién es Dios y cómo relacionarnos con Él. En esta relación nos damos cuenta de cómo podemos explicar algunas de las cosas que nos suceden en la vida, cómo enfrentar las dificultades, cómo hacer frente a las vicisitudes presentes y a los desafíos del futuro. Hoy está con nosotros una familia que nos va a compartir cómo desarrollar un conocimiento de Dios en la familia. Bienvenidos, profesor Ismael Castillo y Norca, al programa Más en Familia. Estoy muy contenta de que ustedes nos acompañen este día para dialogar cómo podemos desarrollar en nuestras familias la vida espiritual de todos los miembros, sin importar la edad que tenga cada uno. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes como niños, como adolescentes, en el desarrollo de su propia vida espiritual a medida que crecían? ¿Cómo fue la tuya, Norca? ¿Cómo fue tu infancia? Pues en relación a esta pregunta, en mi casa siempre hubo culto familiar. Yo todavía puedo recordar siendo muy niña y mi papá y mi mamá llamándonos a culto con mis hermanos más pequeños. Cuando éramos muy pequeños, el culto se limitaba quizá a leer la matutina, a leernos la lección. Mi papá nos leyó las bellas historias de la Biblia, cosa que yo hice después con mis hijos, y aquí traigo uno de los tomos, porque es una colección maravillosa para poder enseñar la relación esa que hablabas de Dios y cómo conocerlo y cómo relacionarnos con Él. Yo creo que mi papá nos leyó estos libros unas 3 o 4 veces, de primer tomo al cuarto. Terminaba y volvíamos a empezar, y terminaba y volvíamos a empezar. Al décimo. Al décimo. Son 10 tomos que cubren la Biblia entera. Entera en historias. ¿Y cómo fue en su caso, profesor, su infancia, su adolescencia? No, yo no conocí las bellas historias de la Biblia, pero teníamos culto mañana y tarde en la casa, dirigido por mi mamá. Mi papá no participaba, pero no se oponía, al contrario, favorecía que tuviéramos esa reunión de culto familiar en la mañana y en la tarde. Y entonces el culto se concretaba en la mañana a aprenderse un versículo de memoria. Ajá. Yo me aprendí cientos de versículos. ¿Y recuerda así alguno? Cuando llegué a teología, en la clase de teología sistemática, que hay que aprenderse muchos textos de la Biblia, pues yo tenía ya muchos aprendidos, pero le voy a decir uno que es bien rarísimo. A ver. Si caminaste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Nunca he usado ese texto. ¿Y dónde está? Nunca lo he oído en alguna parte de la Biblia. Nunca lo he oído, pero lo sé porque me lo aprendí de pequeño. En el culto de la mañana era aprenderse los versículos de memoria. Y el culto de la tarde era el repaso de la lección de escuela sabática con una historia, una ilustración enfocada a la enseñanza espiritual de esa semana, ¿no?
Y no fallaba, eso sí, no fallaba mañana y tarde. Y cuando ustedes se casaron, planificaron qué iban a hacer, vinieron de trasfondos espirituales parecidos, pero ¿conversaron sobre esto? ¿Fue algo espontáneo? ¿Cómo surgió la idea de comenzar el culto de familia o de hacer el culto de familia? ¿Cómo fue, Norca? ¿Qué recuerdas? Pues yo creo que desde que fuimos novios, nuestro noviazgo giró bastante en torno a asuntos espirituales. Él sabía que yo tenía mi devoción personal, yo sabía que él tenía, nos intercambiábamos, no sé si él se acuerde, pero lecciones de escuela sabática. Sí, las tengo guardadas todavía, con tus donde anotaciones. Tanto él como yo hacíamos anotaciones, así que cuando nos casamos pues no fue nada ajeno a lo que era nuestra relación. La verdad es que comenzamos, los dos hasta ahora mantenemos devoción personal individual, pero comenzábamos a leer juntos, tanto la lección de escuela sabática, cantábamos juntos, leíamos algún libro devocional juntos, el hogar cristiano, algún libro, conducción del niño, libros de interés para los dos desde que nos casamos. Y bueno, ya cuando empezaron a llegar los hijos, pues ya las cosas fueron adaptándose más a la realidad de la familia. Claro, tener niños y tener hijos en distintas edades hace que el culto de familia se adapte a las necesidades, a los intereses, a las problemáticas de las distintas edades. ¿Cómo hacían con los niños pequeños, con los de edad escolar, con los adolescentes, con los universitarios? No me contesten. Enseguida volvemos con más en familia. Quédese con nosotros. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Estamos de regreso en Más en Familia, conversando con la familia Castillo sobre el culto familiar. Hace un momento, profesor, usted mencionaba un texto que aprendió en su infancia y lo encontramos en el corte, está en Jeremías 12:7. 12:5, yo creo. 12:5, está en Jeremías 12:5. Y les habíamos hecho una pregunta, ¿cómo es que ustedes adaptaron, organizaron el culto familiar en las diferentes etapas del desarrollo de sus hijos o de otros familiares que estuvieron en su familia mientras criaban a sus hijos? ¿Qué hicieron con los más chiquitos, con los otros? ¿Cómo fue, Norca? Cuando los niños eran pequeños, el culto familiar vespertino mayormente tenía que ver con la lección de escuela sabática. Que es una guía de estudio de la Biblia. De la Biblia que provee la iglesia y que los niños después el sábado ya su programita tiene que ver con eso, con esa historia. Y bueno, las historias de los más pequeños son las más cortitas, así que estudiamos la del más pequeño y luego estudiamos la de los más grandecitos. Cuando ya ellos supieron leer y ellos cada uno podía estudiar la Biblia por su cuenta, entonces, bueno, si el más chiquito todavía no podía, yo todavía le leía la lección al más chiquito en algún otro momento, pero los momentos del culto ya tenían que ver con otros estudios. Ajá. Entonces, hicimos muchas cosas, desde leer libros hasta comentar lo que habíamos estudiado en nuestra devoción personal, aprender himnos nuevos, cantar el himnario completo, orar por misioneros. Eran diferentes cosas, casi cada 3 semanas, cada mes cambiábamos el énfasis, el enfoque. Ajá. Porque los muchachitos no aguantan tanto.
Y ya ellos entonces, como devoción personal, estudiaba cada uno su lección. Pero en el culto había algunas constantes, profesor, como que el culto tiene algunos elementos que eran siempre constantes, o un día era estudio, otro día era canto. No, en los cultos, mi esposa estuvo más orientada en nuestro hogar a organizar, a planificar la actividad de los cultos. Fundamentalmente se construía todo el culto alrededor de tres componentes. Ajá. El estudio de la Biblia, el canto y la oración. Eso era lo que mi esposa y yo variábamos cada día. Ajá. A veces el énfasis era más canto. Yo recuerdo que ella en un cofre como un tiempo ella metió textos de la Biblia enrolladitos y eran puras promesas y las puso todas juntas ahí. Ajá. Entonces eso se hacía en las mañanas, se abría aquí, venía uno de los hijos, sacaba un rollito, lo extendía y leía la promesa, y mi esposa y yo le preguntábamos qué significaba para él esa promesa. Estoy hablando de algo que tiene que ver con el estudio de la Biblia, a veces la variedad de los cantos, a veces la variedad de la oración. Pero algo que hacíamos que le interesaba a todos, especialmente los viernes de tarde, cuadros plásticos. Ajá. Es decir, ¿qué es eso? Los niños pensaban en una escena bíblica, ¿no? Y entonces venían y así tipo teatro mudo, con puros ademanes, ellos representaban la escena, y uno tenía que, los que estábamos escuchando, teníamos que decir a qué escena de la Biblia se refería. Pero muchas veces, especialmente el niño más chico, Oscar, que como que él quería hacer la cosa más grande, él introdujo el elemento de que yo quiero que mis hermanos me acompañen. Entonces se iban para atrás allá y él organizaba, le decía, tú vas a hacer así, tú vas a hacer así. Hacía ya la escena bíblica con más gente. Una vez me acuerdo que Oscar, siendo chiquito, estoy hablando de Oscar, probablemente 4 años y medio, no sé, 5 años, dijo, los quiero a todos, dijo. A todos. A todos. Sí, nadie sentado. Nadie, sí. Nadie porque adivinó. por la escena bíblica nos llevó ahí. Dijo, tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y necesitaba todos los personajes, ¿no? Eso era algo que a ellos les gustaba mucho. Los viernes esperaban el momento para los cuadros bíblicos, ¿no? Sí, así que el sábado, el viernes de noche, el sábado, ustedes tenían cultos familiares especiales. Sí. Exactamente. Sí, una de las cosas también que hicimos, además de esos cuadros plásticos, fue leer historias continuadas. Eso de misioneros les interesaba muchísimo. Querían llegar temprano al culto y que hubiera suficiente tiempo para que se pudiera leer la historia llevar la historia lo más lejos posible. Ajá. Una de esas historias todavía la conservo, otras ya se fueron. Pero la pequeña gran mujer en la China es una misionera, y pues los capítulos no eran muy largos, así que se podía leer hasta que las completábamos todas. Leímos, ¿qué será? Unas 4, quizá, historias continuadas. O sea, se quedaba en suspenso y había que esperar hasta el siguiente viernes para poder... Y los que sabían leer no trataban de buscar en la semana el libro. ¿Cómo pues hacían? No sé, pero yo le escondía el libro. O sea, no estaba a la mano. No. Otra cosa que hicimos y que no dije ahorita, y que les resultaba muy interesante por si alguien quisiera hacerlo con sus hijos, nosotros leíamos las historias de las bellas, o sea, una historia de esta colección de las bellas historias de la Biblia sin decir el título. Entonces, quien se aproximara más a decir cuál cree que podría ser el título de la historia iba ganando puntos, que después se podían convertir en alguna reglita, en algún rompecabezas, en algún lápiz interesante. Y era muy emocionante para ellos. O sea, se leía la historia, pero no se decía el título. Ajá. Ellos tenían que adivinar el título y saber quién llegaba más cerca al que es una manera de mantener la atención de los niños, porque el título resume y puntualiza la historia. Norca, ¿de dónde conseguiste estas ideas, o de dónde sacaste estas ideas para hacer cultos familiares tan variados? Pues yo creo que la creatividad es el límite de cada quien,
pero me surgió el interés grande en un verano que mi esposo estudiaba la maestría y vino el pastor John Berg y su esposa y ellos tomaron la clase y la clase terminó con un fin de semana intensivo con las parejas. Y allí ellos presentaron un material que ellos tenían para crecimiento familiar, espiritual y cultos familiares. Y me di cuenta que sí, que esos son ideas, pero que cada uno puede adaptar a la realidad de su familia. Sí, incluso los niños, uno les puede, cuando ya son escolares, les puede pedir algunas ideas y ellos mismos pueden aportar, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro que sí. Algunas veces yo les dije a mis hijos que la vida consistía en, primero, escuchar historias. Y les dije, eso fue cuando ustedes eran chiquitos. Luego, cuando ya llegan al momento de la adolescencia, es analizar historias. Y les dije, llegará el momento en que ustedes tengan que construir su propia historia de su relación con Cristo. Y en eso consiste, ¿no? Sí. Yo recuerdo a los más chiquitos, siempre les he contado la historia de David, bien cortita. Ajá. Bien cortita. David, a mi nieto actual se la cuento. ¿Cómo ahora. se la cuenta, por ejemplo? A un mi nieto niño. actual, estoy hablando de un niño de año y medio. Ajá. Que le ¿Cómo gusta que le cuente la historia y le gusta que se la repita. ¿Cómo yo le sería la digo historia así, la de David y Goliat. David, ¿qué quieres, papá? Llévale esta comidita a tus hermanos que están en guerra. Y David se fue caminando y caminando. Y cuando llegó, había un gigante que quería pelear. Y David sacó su onda y le hizo run, run y ¡poño! Le pegó al gigante. Y la gente gritaba, David es el campeón, David es el campeón. Es todo. Entonces, aún el niño, disfruta mi nieto la que tiene historia. la disfruta y cuando termina me dice, ma. O sea, que Otra vez más. Otra vez sí, más. porque es que los niños pequeños les encantan las repeticiones. Claro. Y cuando ya llegan a la adolescencia, ya grandes, pues nadie me ha venido a decir, pero sin duda lo han pensado. Oye, papá, de chiquito no me contabas nada de Betsabé. Pero bueno, pero es el momento cuando uno llega a analizar las historias. Sí. En eso consiste la vida. Y después les dijimos que ellos tenían que hacer su propio diario espiritual, su propia devoción personal, para construir su propia historia en su relación con Cristo. En un momento les voy a preguntar sobre esto del diario espiritual, pero usted acaba de hablar de los adolescentes. ¿No les ha sucedido que en esa etapa de la vida les han dicho, no, mami, no, papi, culto, no? Mi hijo mayor que es pastor, llegó un culto. Llegó un tiempo. Llegó un día se sentó así en el culto. Y pues nosotros estábamos en el culto y mi esposa me dijo, habla con él, porque pues, ¿qué es esto? Así que fui a hablar con él una noche. ¿Qué pasa, hijo? ¿No te gustan los cultos? Sí, me gustan, papá. ¿Y por qué estás tan indiferente? No, dice, me gusta, estaba bien, estaba oyendo. Le dije, bueno, pues entonces para mañana siéntate bien, para que nos demos cuenta que estás interesado. Y llegó el otro día y entonces se sentó así. Pero así estuvo sentado. ¿Y ustedes? No, pues ya yo no le dije más, ¿no? ¿Para qué iba a armar una discusión con él al respecto? Simplemente seguimos teniendo los cultos como siempre. Sí. Y de repente le preguntábamos a él y respondía y pues seguimos con los cultos como siempre, ¿no? Sí. Sabemos que los muchachos pasan por una etapa difícil, para algunos es más difícil que otros, pero hay que persistir en el culto. ¿Ustedes tenían algún horario? ¿Era un encuentro obligatorio de familia o era opcional? ¿Cómo era eso? 6:45 en la mañana y 7 de la tarde. Y mi esposa les no decía... había manera de no llegar o de llegar tarde, o sea, había que estar. ¿Y cuánto duraba el culto de mañana que empezaba? 10 a 15 minutos. En la mañana. En la mañana. Y en la tarde era media hora. Y yo, por esa misma razón que él estaba expresando del hijo mayor y que en mi casa también vinieron a vivir con nosotros varios sobrinos, yo les decía, el culto no va a ser más que media hora, pero tampoco menos. Entonces, eso, no sé, Dios me iluminó, yo creo, porque eso quitó la expectativa de parte de ellos de que pudieran terminar más pronto, porque a veces estaban desesperados, no querían cantar porque ya para. Sí. No va a ser más largo de media hora, ni un minuto más, pero tampoco un minuto menos.
Así que es media hora, vamos a dedicarle a Dios 45 minutos del día para Él, el resto del día es nuestro, pero ese tiempo vamos a estar aquí sin interrupción, había que desconectar el teléfono, si llegaba gente a la puerta de la casa se le invitaba a pasar y acompañarnos. Después de un tiempo yo creo que se pasó la voz porque ya nadie llegaba a las 7 de la tarde, de 7 a 7 y media nadie llegaba a la casa. Y eso implicaba para ustedes, especialmente para usted, me imagino, profesor, un esfuerzo extra, ¿no? Es decir, organizar el trabajo y la atención para poder estar sobre todo en el culto de la tarde. Sí, pues nunca lo miré así como un esfuerzo extra, era un momento muy, muy especial. Algunas veces no estaba porque la actividad en la oficina se prolongaba o muchas veces estaba de viaje, pero sabía que estaba ocurriendo en la casa, claro, el culto, ¿no? Sí. Eso sabíamos que a esa hora ocurría el culto. Sí. Yo creo que los hijos pasan por esa edad, me quedé pensando en que las cosas espirituales no están como prioritarias en sus vidas, pero si uno inició con ellos el culto familiar desde pequeños, no se atreven a negarse. Porque es algo como que es de la familia. Sí, es una tradición de familia. Que no hay manera de quitarla, o sea, siempre fue. Nunca supieron que no hubiera habido. Así que nunca se negaron. Y los sobrinos que llegaban, pues así era. No importa de dónde vinieran. Yo me acuerdo uno de ellos que precisamente había venido a estar con nosotros porque andaba él, pues, inmiscuyéndose en cosas lejos de Dios. Y me decía, tía, pero es que ustedes tienen demasiado culto, es demasiado. Porque no estaba acostumbrado a mantener una vida devocional activa. Pero después de un tiempo, él pedía cantos favoritos, él participaba y ahora ya está casado, ya tiene familia, pero cada vez que nos ve dice, ay, yo recuerdo esos años como los más felices de mi vida. Así que es una gran satisfacción. ¿Y qué pasaba si alguno llegaba tarde o no? No. Bueno, parece que todos iban. ¿Yo le pegaba? No diga eso, no creo. No, nomás estoy diciendo para ver qué dicen ustedes. Fíjense lo que se me ocurrió hacer una vez, que una sobrina continuamente estaba llegando tarde, no muy tarde, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, o sea, cada vez. Le digo, yo no hay problema, pero son minutos que vamos a restar de los sociales del sábado en la noche. En mi mente yo pensé, yo voy a ocupar esos momentos para explicarle la razón de la importancia y por qué no se puede llegar tarde. Ajá. O sea, si nosotros no nos atrevemos a llegar tarde a un juego de sábado de noche, ¿cómo no nos va a importar? O sea, 5 minutos restados de un culto de media hora era mucho, pero no era nada. Pero 5 minutos restados de un social de 2 horas era demasiado. ¿Dónde estamos? Entonces, una vez, solamente ocurrió una semana. Yo creo que ella juntó como unos 8 o 12 minutos. Y entonces yo le dije, ven, vamos a platicar. Estos 12 minutos yo me voy a quedar contigo y vamos a platicar. Terminamos muy bien porque ella dijo, yo no lo había visto así. O sea, es cierto. Porque es muy fácil que uno diga de muchacho, pues yo soy adventista, a mí me gustan los cultos, sí. Pero cuando ella se dio cuenta que ella no pensaba que era mucho restarle a un culto 5 minutos, pero sí a los sociales. Cuando percibió en perspectiva, se dio cuenta de la amplitud. Entonces le dije, eso es lo que yo quería que vieras. Claro. No volvió a ocurrir. Claro que sí. Yo tenía todo el mundo a las 7 de la tarde ahí o un poquitito antes. Claro que sí. Muy bonito. Tenemos que hablar del diario espiritual. Okay. Así que, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo puedo tener una relación personal con Dios? Que es complementaria al culto familiar. No se vaya, quédese con nosotros, enseguida volvemos en Más en Familia. Y estamos de regreso en Más en Familia, conversando con la familia Castillo sobre el culto familiar, una tradición, un ejercicio importante en el desarrollo espiritual, pero no es el único. La devoción personal es otro aspecto muy importante y ustedes han desarrollado el hábito de un diario espiritual. ¿Qué es eso, Norca? ¿Cómo se escribe un diario? ¿Cómo se enseña un diario espiritual? Pues yo traté con mis hijos de motivarlos a que tuvieran devoción personal individual
Primero, pues todos leíamos lo mismo. Yo les construí una serie de hojitas en las que estaba la cita que íbamos a leer y unas preguntas que ellos debían contestar. Un texto bíblico. Eran encabezados de los evangelios, que son encabezados cortos. Ajá, como era un como texto párrafos. bíblico con preguntas de comprensión, ¿no? De comprensión. Ok. ¿Qué significa? ¿Qué mensaje te da? ¿Hay algún principio que hay que obedecer? ¿Hay algún mandato? ¿Hay alguna promesa? ¿Qué hay en este texto? Y era muy interesante escuchar lo que ellos traían. ¿Desde qué edad se puede comenzar con eso? Yo creo que comenzamos con eso desde que ellos, los más chicos, tenían quizá unos 12 años. Ajá. Oscar era más chico, porque yo digo porque los dos mayores eran como entre 12, 14 años y habían sobrinos en la casa. Ajá. Y Oscar quedaba un poco más chico, pero él nunca se quedó atrás, o sea, él también... Así que desde los 8 o 9 años realmente pueden comenzar a hacer eso. Sí, de veras que sí pueden, desde que saben escribir, leer bien, ellos son capaces de pensar, es increíble cómo ellos son capaces de pensar. De modo que esto era un estudio individual de la Biblia. Individual. Y ellos venían y compartían lo que Dios les había dicho, qué aplicación podía tener para su vida. Y se enriquecían con los comentarios que hacían los demás. Y se hacen cuadernos como este, ¿no? Donde los muchachos pueden poner su comprensión del texto bíblico. Es una forma de concretar su reflexión en torno a lo que Dios quiere decirles, ¿no? Yo creo que hoy por hoy he descubierto que todos hacen su diario espiritual. Eso les iba a preguntar, ¿qué impacto tiene? ¿Ellos hacen su diario espiritual? Todavía hoy a mediodía le estábamos preguntando a Oscar, ¿cómo estás leyendo ahora? Porque hay diferentes formas. Claro. Él me dijo, bueno, leo el pasaje 3 veces, la primera vez, luego la segunda vez subrayo y la tercera vez lo que el Espíritu Santo me impresiona en la mente lo escribo en una hoja, después de haber subrayado. Pues es una forma, la verdad, no hay una sola forma. Lo que es más importante en la devoción personal es conocer a Dios y saber cómo, si siendo que Él es el mismo hoy y por los siglos, bueno, así como fue y como se describe en la Biblia, así es hoy y será por siempre. Claro que sí. Muchísimas gracias, familia Castillo, por haber estado con nosotros y haber compartido sus experiencias de desarrollo espiritual de su familia, por haber compartido más consagración en familia. Y ahora quiero despedirme de ustedes compartiéndoles finalmente 3 consejos prácticos, esenciales en el desarrollo de la vida espiritual de sus familias. El primero, cultive una relación privada con Dios por medio del estudio de la Biblia. Esto es muy importante. En segundo lugar, desarrolle el hábito de tener un culto familiar que sea interesante de acuerdo con las edades de los miembros de su familia. Y finalmente, haga de su culto familiar la experiencia más interesante de todo el día en familia. Nos encontramos nuevamente en Más en Familia. Compártanos sus propias experiencias positivas escribiéndonos a preguntas@masenfamilia.tv. Hasta la próxima.